¿Cómo estás, Claudia? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? Bien, bien, acá llegando hace poquito. Ya, Llegando hace poquito a la casa. sí, para ir rematando los últimos detalles del día y ya descansar después. Está bien, pues sí, pues. Sí, pues está bien, pues si ya es tarde, ya el invierno uno claramente, como se oscurece más temprano, uno tiene como más sueño más temprano al final. Ya hace frío igual, así que Sí, pues. está como para regalonear y estar con sopaipillas. Eso. ¿Y tú dónde estáis? ¿Tú estáis en qué parte de Chile ahora? Directo ¿Estáis de Hualpén, acá, directo a Hualpén Hualpén? Urbano. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí Claudia, para introducir un poco a los que nos están viendo, saludarlos a todos. Bueno, Claudia Llanes, para presentarla, es vocera de Salvemos el Santuario del Hualpén, que está ubicado en la comuna, o sea, perdón, en la región del Biobío, en el cual queríamos conversar con ustedes un poco para que nos expliquen un poco todo el proyecto que ustedes están haciendo, desde cuándo partieron. Al final el santuario, un santuario muy grande por lo que tengo entendido y tiene una biodiversidad muy, muy grande dentro de la zona y sería muy bueno que nos conté un poquito de ti, primero saber un poco, bueno, tú por qué te uniste a este proyecto y bueno, conocerte un poco, pues. De a poco ahí vamos contando de qué se trata el proyecto. Genial. Muchas gracias por la presentación, por la invitación igual. Hemos estado bien famosos estos últimos días. Así, sí, Eh, pues. Salieron con un constituyente, me comentaba ahí. Un con constituyente y dos concejales. constituyentes, concejales, así que están puestos los ojos igual en nuestra organización. Para contarte, bueno, me llamo Claudia, estoy en mi último año de educación general básica, soy tesista en Ya, este momento. perfecto. También me considero como educadora popular, participo de una organización que se llama Escuela Libre y Popular Hualpencillo, de la Coordinadora Territorial Hualpén y también de esta agrupación socioambiental que se llama Salvemos el Santuario Península de Hualpén. Así que Perfecto. hay harto espacio de acá de la comuna, con una gran identidad territorial. Súper involucrado, o sea, si tú eres de Hualpén, estás muy involucrada en todo lo que está pasando y eres como la voz directa de todo este activismo que ustedes también han estado promoviendo los últimos años. Claro, igual, bueno, nuestra organización, para ir comentándote un poquito, tiene varios voceros y voceras. Ahí igual vamos quebrando un poco con esa lógica un poco más jerárquica, donde existe un solo puesto, un vocero, y más ¿Mm? bien trabajamos de manera horizontal, ¿Ya? tratando de que todos puedan participar, ya sea eh, haciendo las convocatorias, hablando con un comunicado o participando de estos programas, así que eso me interesa mucho igual compartirlo para la gente que lo está viendo. Eh, y bueno, para contarte, esta lucha socioambiental comienza desde el 2018. ¿Ya? Eh, la verdad es que un grupo de pobladores y pobladoras de acá de la comuna se empezó a organizar por el tema del loteo Mirador del Alto y por un proyecto de salmoneras que se querían instalar en algunos sectores de la península hacia más para allá, para la costa. Desde ahí se inicia esta lucha con la organización Coordinadora Territorial Hualpén. ¿Ya? Eh, Ahí levantamos harto la demanda a nivel local principalmente, y desde ese espacio surge esta campaña que se llama Salvemos el Santuario, donde se genera una reunión o un encuentro abierto donde llegan diversas organizaciones, no solamente de Hualpén, y personas naturales de la academia o de otros espacios que le interesaba manifestarse e ir trabajando para que no se urbanizara el santuario. Sí. Y bueno, desde ahí ya comienza todo este trabajo. Primero realizamos todo lo que tiene que ver con la información, de poder educar a la gente de lo que estaba sucediendo, y en ese mismo camino nos dimos cuenta que no conocían tanto el santuario. Entonces,
Ah, Ahí estuvimos quedando. la gente allá no conocía, porque es súper grande para contextualizar un poco a las personas que están viendo ahora. El santuario del Hualpén está comunicado, o sea, perdón, ubicado en la región del Biobío, en Concepción, un poco al oeste, hacia el mar. Bueno, y tiene muchas hectáreas, son como 2.600 hectáreas por lo que estaba viendo. Sí, Tiene una diversidad muy, muy importante, muy grande al final. Y también lo que, bueno, ustedes como tú comentáis, han hecho un trabajo súper bueno en donde han mostrado, que yo creo que es súper importante, han mostrado información de la fauna del lugar, de cómo se creó un poco geológicamente este santuario, que es algo que no sé si ahí nos podéis comentar un poco, quizás como volviendo al pasado, muy remoto, geológicamente hablando un poco, donde está como un poco desapegado, es un territorio que está en el mar, y según las glaciaciones, ahí no sé si podéis comentarnos un poco de eso, si tenéis sí, conocimiento. sí, Es claro. interesante saber cómo se formó también. Sí, bueno, como tú comentabas, son 2.662 hectáreas. La Muy península de grande. Hualpén es la mitad de la comuna. Eso igual Cacha. es bien sorprendente porque de repente uno cree que es solamente un par de playas o una península pequeña, pero uno va al mapa y realmente es el 50% del sector y que está aún como zona rural. Si uno va a esos lugares, porque no hay urbanización, no hay grandes poblaciones, la Un, escuela, antiguamente habían escuelas, están cerradas, entonces más o menos es el panorama y respecto a lo que tú decías de la un formación, patio, tenía ahí un patio trasero, pero gigante ahí al lado, pues, para ir a recorrer y sí, conocer los bosques, ¿no? Cuando me imagino, cuando chicas, no sé, como veían en mis colegios, tenían el medio lugar para ir, para poder, no sé, pues, para poder pasar el tiempo, los fines de semana. Me imagino que sí, eso como identidad de usted, me imagino que también te marca súper harto, estar pegado a la naturaleza en un ambiente así. sí, totalmente. Bueno, por un lado, este santuario, esta península antiguamente, no me acuerdo de la fecha exacta, Sí, era una isla, ¿ya? así Era es. una isla que estaba también unida a la península Tumbe, eh, que estaban juntas, de hecho, ¿Mm? en cuanto a la flora y fauna, son muy similar, y luego de la glaciación y todos los procesos naturales que se van dando, se va despegando o sea, se va formando como este camino de la porción de tierra de la comuna hacia la misma porción de la península. Sí, pues como que Eh, la junta un poco, la junta, se la va crea como juntando, la este une. camino que principalmente bueno, se deben a varios procesos, pero hay uno muy relevante que es la explosión del el volcán Antuco, Ah, mira, donde ahí bajan hartos sedimentos de la cordillera y a través del río Lenga, a través del río Biobío, van también tomando otra componente, otros nutrientes, y finalmente decantan en las dunas, en el humedal Lenga, en toda esa arena negra que hay, que igual es súper característica del lugar porque al inicio uno puede ver esa arena, pero ya por el lado de la costa donde están las playas se ve arena blanca, se ve mucho cuarzo, entonces realmente las condiciones climáticas, ambientales, geográficas del lugar van generando que esta península vaya siendo muy propicia para la vida desde sí, todos los aspectos. sí. Sí, porque bueno, Eh, eso es súper interesante, e interesante también eso lo que tú estás contando un poco, porque al final la biodiversidad que está en la península, como que se creó como en una isla, al final es súper autóctona o endémica de ese sector, y eso es algo como súper anecdótico, porque en estos tiempos claramente después, como tú decías, con el volcán y la arena al final se unieron estos dos territorios, pero la biodiversidad o la fauna o los insectos que hay o los bosques son milenarios y eso al final son de tiempo súper remoto y eso es algo como que es como muy distinto que quizás al continente. Entonces eso, sí, me tinco que es súper rico también ahí como todos los recursos que hay ahí también. sí, bueno, ahí eso es una parte. Por otro lado, en el santuario se da otro fenómeno climático, que es la transición.
climática, valga la ¿Ya? redundancia, de el clima mediterráneo y el clima templado lluvioso. Entonces eso ¿Ya? genera que haya bueno, no un enfrentamiento, pero un complemento, ¿cómo decirlo? Se complementan dos zonas que tienen cada una sus Sus características particulares. características. Sí, pues. Entonces llegan a un punto donde ambas se comunican y finalmente se complementan para generar otro ecosistema mucho más valioso. Desde esta misma perspectiva se presenta el bosque esclerófilo costero, ¿Mm? que es los últimos relictos que existen o que van quedando también dentro de la región. Y por otro lado está el bosque más templado o como más eh, húmedo, que genera otro tipo de planta, otro tipo de flora, y por eso ahora estamos justo en una época muy importante donde hay hartos hongos Qué y bonito. la misma humedad va generando que los cuerpos de agua se vayan llenando, que los bosques se vayan también Nutriendo. alimentando del agua, vayan absorbiendo todos los nutrientes que trae con ella la lluvia. Sí, Así pues. que es súper importante en términos biológicos, en términos ambientales, todas las interacciones que ocurren allí. Eh, Comentar que sitio IVA es la península de Hualpén, eso significa que a nivel nacional, incluso internacional, está considerado como una zona relevante para la conservación de las aves migratorias que Mira, vienen de Canadá, que vienen de otros países de Sudamérica, y que llegan al humedal Lenga o a las costas del santuario, la desembocadura también, a alimentarse, a nidificar, a estacionarse, mientras siguen después su trayecto hacia otras zonas de otros países. mira, Eh, y eso genera también otra interacción con las mismas especies que son propias del lugar. Como tú comentabas, obvio. hay algunas que son endémicas, que no se dan en ninguna otra parte. Eh, Y y por de eso, esas como aves, aves y otro tipo de animales, ¿hay alguna que tú sepas, alguna especie como solamente de ese lugar? ¿O generalmente ya están todas como, no, o sea, al final ya son de todo el territorio un poco? No sé sí, si hay alguna como que sea el eh, lugar propiamente tal. sí, mira, ahí hace poco estuvimos investigando, hay un caracol, que el nombre científico soy re mala para ¿Ya? acordarme, Sí, que son muy complicados. Yo no sé por qué lo hacen tan complicados como lo hacen para que uno no se lo olvide un poco, pero bueno, está bien. Es la pega sí, ahí que bueno, para así es la darle su nombre. academia. Sí, pues hacer la academia, bueno, ahí hay que decirle un poco que la academia es muy buena porque es técnica, pero pasa que no es tan popular, como el lenguaje es un poco complicado o las investigaciones son tan de nicho que cuesta un poco al final mostrarle a la gente lo que está pasando, como yo creo que lo hacen ustedes, que de hecho los felicito porque es algo súper importante que se nota que tú sabes bien del tema, han investigado harto en su página web, tienen un informe súper completo, para los que nos están escuchando, ahí no sé si nos puedes comentar cuál es la página, pero son Sí, 150 páginas de PDF donde te explican la historia, todo lo que estamos hablando está todo detallado y con unas imágenes que te dan ganas de partir al tiro para allá para conocerlo. sí, bueno, ese fue un material, un proyecto que trabajamos hace Súper bueno. tiempo, como tipo libro, PDF, donde hicimos una recopilación de las mismas fotografías que sacábamos nosotros y nosotras, como también un poco como retroceder esta memoria colectiva respecto al lugar. Entonces aparecen tanto un poco las especies, los ecosistemas, la formación de las caletas y también una parte relacionada a las amenazas y la lucha que llevamos este último tiempo. Y volviendo como Mm. a la pregunta de las especies, acá Ah, ya, hay dale. varias que están en peligro de extinción o en categoría vulnerable, destacando el pitao, que ese solo, bueno, no solo se encuentra acá, pero Mm. ya la población ha disminuido bastante, por eso se encuentra en esa categoría. También está el keule, que hemos encontrado, bueno, hay pocos puntos de keule, pero igual hemos tratado de ir buscando más porque ¿Dónde? hay uno, hay dos, De hay a tres. poco los van descubriendo, de repente encontráis la Exacto. familia donde están ahí, donde se... Sí, sí, porque las bases de datos que hay hoy en día
igual son antiguas, que la hicieron en los 90 o después se retomó eso en el 2000, eh, pero va cambiando Obvio, constantemente el sí. santuario, sobre todo en cada estación aparecen nuevas especies, entonces yo creo que hay que siempre estar Deben haciendo haber, levantando sí, po. información. Sí, de todas ¿Qué maneras, o más puedo sea, hacer? sí, pues súper importante lo que decía. Al final, el lugar es tan rico que al final hay que, yo creo que deben haber todavía especies por descubrir ahí. Y todos los amantes acá de la naturaleza, los científicos, los invitamos a que vayan a este santuario, lo vayan a conocer y conozcan un poco el territorio. Ahí no sé si nos podéis comentar también un poco, porque tiene yo, por lo menos en el artículo que tú me enviaste anteriormente y que está en la página web, tiene mucha historia al final, la historia bueno, de los pueblos que vivieron ahí, un poco, no sé si podéis comentar un poco sobre eso y después Sí, seguimos hablando un poco, pero interesante saber un poco cuándo empiezan a habitar esta zona, para que la gente sí, sepa un poco de la bueno, historia. la verdad es que es mucha la información que hemos recopilado este último tiempo, son ya 3, 4 años que llevamos organizándonos por el territorio, por la península, y no solamente hay especies que quizás no hemos encontrado, que en este momento, igual por la crisis climática, pueden que lleguen al santuario, sino que también hay hartos hallazgos arqueológicos. Y dentro de esos Ah, destacan mira, algunos puntos interesante. en el Fundo Ramuncho, en el Fundo, no, no en el Fundo, es en el Cerro Conejo, donde se encontraron principalmente utilerías del pueblo mapuche, el pueblo lasquenche. Mira, Esto, bueno, hace mucho tiempo, como está la península, igual de cara hacia el río Biobío, la desembocadura, siempre históricamente se ha ocupado el río como una barrera natural entre el pueblo mapuche y los pueblos colonizadores coloniales. que, claro, venían en ese entonces a realizar batallas. De hecho, un punto donde se desarrolló la batalla de Hualpén, Mira, donde sí. hay también Camino Coparrocoto, está este monumento, muy descuidado por cierto. Y bueno, también había presencia de jesuitas, que luego Ya. de todo el periodo también postcolonial, fueron expulsados de Chile. Entonces ahí nuevamente quedaron esas tierras eh, a nombre de familias, principalmente grandes familias adineradas, importantes también, que obtuvieron sus terrenos y que fueron después por herencia, ¿cierto? Por generaciones, pasando estos terrenos, estos territorios a sus propias familias. Mm. Y ahí hay una cosa igual importante que mencionar, que muchas personas nos preguntan, el 80% de la península es propiedad privada, por lo mismo, esto surge ya desde como el periodo más latifundista, donde todavía podemos ver estos personajes que Sí, operan de la porque misma tú, manera. de esta familia que tú nos comentabas, al final ellos que adquieren estos terrenos como privados un poco, Sí, dividieron como en fundos, en grandes fundos, gigantes en eran, grandes puntos, sí, eran familias de completas que 700 estaban ahí. hectáreas. Exacto. Y bueno, ahí está otro personaje muy importante en la historia, que es Pedro del Río, que es donde él tiene su casa como de veraneo, por decirlo así, acá en la península, y que después resulta ser el museo, que hoy en día también sigue funcionando, donde deja también el legado eh, de que las tierras se vuelven un bien público, con el objetivo de conservar ese lugar. Él amaba el santuario y se caracterizó también por ser ambientalista o conservacionista en ese entonces de la naturaleza. Sí, pues no, o sea, eso yo lo encontré súper notable, el señor Pedro del Río al final que logra como traspasar o heredar esos terrenos, no ya a su familia, sino al bienestar de la comunidad, donde yo creo que fue un gran visionario, porque dejó un poco el lado de la península un poco más público, en donde la gente pudiera apreciar, ir para allá sin que hayan barreras de ningún privado, sino que la gente pudiera conocer. Y ahí hay varias, bueno, tú comentabas ese museo al final
es de él y dentro del museo la gente que vaya a visitarlo, ¿qué puede encontrar ahí? ¿Hay esta historia también? Ah, sí. ¿O Sí, qué, ahí hay qué? harta historia de sus viajes. Pedro del Río, bueno, era comerciante y hizo muchos viajes luego de que falleciera su esposa y su hijo ¿Ya? en un accidente, no, creo que por una enfermedad fallecieron y entró como en un estado de depresión, que eso es lo que cuenta también en su bitácora, y parte a recorrer el mundo. Y ¿Ya? entre esos viajes empieza a traer algunos artículos o cosas que le llamaran la atención para Los coleccionables. finalmente dejarlo en su casa y que esto se volviera en un museo. Entonces, si uno va ahora, podemos encontrar la momia, que es la más famosa, y también armadura, La momia hay esa la trajo de ¿qué? ¿Dónde? ¿De Egipto? de ¿A Egipto, dónde? sí, Ah, de sí, Egipto, sí, ya. de Ya. Egipto. Una momia de Egipto está ahí. Ya. O sea, es Eh, como al final, gente, quizá que las personas no tenían mucho la posibilidad de viajar, él trajo un poco, y esto lo aperturó, ¿siempre o ese museo fue aperturado hace mucho tiempo o fue cuando él traspasó al final un poco el terreno y todo y heredó esa casa al sí, final? Ah, sí, después que fallece, evidentemente viene todo un proceso legal y luego se reabre su casa como museo. ya. Ahí se pueden encontrar pinturas de su misma familia, retratos de él, eh, muchas Toda su historia. losas, cosas de todos lados. De hecho, se pierden hartas. Nosotros que trabajamos o que estamos en constante comunicación con las personas del parque, nos contaban que muchas se perdieron. En la dictadura, sobre todo, esa zona fue como un tipo comisaría, aunque no Ah, lo ¿en crean. serio? Chuta. Sí, en dictadura, bueno, ahí Ya. hubieron muchas desapariciones que también se hicieron en el santuario por las características que tenían. Y se perdieron muchas cosas que se robaron o que se destruyeron, se Se quebraron, abandonó un poco al final después de eso, me claro, imagino. y ahí se abandonó. Abandoné. Entonces, luego de ahí, de este periodo como de dictadura, comienza ya nuevamente a ocuparse esta zona como real museo, y se abre el parque también hacia la comunidad. Sí, po. No, súper interesante porque ahí en ese parque, no sé si nos podéis comentar un poco, porque no sé cuántas, es de las cuántas 2.600 hectáreas que comentamos que tiene un poco la península, este parque debe tener unas 500 y está como a lo Sí, más al sur, ¿cierto? A sí, lo más al está, sur del parque, ahí tienes varias cosas para visitar ahí también. sí, no, ahí está, bueno, está la Teta Sur, por decirlo, y ahí está el Parque Pedro del Río, que ¿Ya? va colindando todo el rato también con el río Biobío. Así que Ah, qué bonito. la fauna y la flora que se desarrolla ahí es también nativa. Uno de los manchones más grandes del santuario están en este sector. Igual hay otras especies exóticas que Pedro del Río también trajo. De hecho, hay una palmera ¿Ah, que no sí? sé de dónde es, pero no es propia del lugar, pero que Ya, él y las plantó. lo plantó para hacer un jardín de entrada a su casa. Ya. Así que ahí se puede encontrar mucha biodiversidad. Está la desembocadura, igual que eso es parte del parque. Está el Es súper laberinto bonito. también. La Muy desembocadura es bonito. como donde se junta un poco el mar Pacífico con el río al final. Y Así es es, muy sí. bonito. Yo encontré que ahí, bueno, usted ¿cómo se llama? En ese PDF que les comentaba, ahí sale notoriamente y súper bonito. Hay varios documentales también. Yo en YouTube revisé un poco y hay documentales bien, bien bonitos del lugar un poco y explican un poco Sí, la historia de esto. sí. Bueno, ahí está el Cerro Pompón, igual, que bien visitado, y donde uno puede subir y ver otro tipo de flora un poco más costera que se da, porque está justamente en la desembocadura norte y Mm, todo este trayecto del río Biobío que desemboca así de manera muy amplia. sí, sí. Oye, y para entender un poco, porque la historia, bueno, declaran santuario, el Estado declara santuario de la naturaleza esto, Hualpén, más o menos en 1970, por ahí. Sí. Y ahí, ¿cuál es el transcurso un poco del desarrollo del territorio? ¿Cómo lo ven, cómo lo han visto ustedes? Para saber un poco qué pasó ahí cuando oficialmente el Estado dijo, ok, acá declaramos santuario de la naturaleza.
queremos Bueno, resguardar o conservar un poco el lugar. sí, es curioso igual, se decreta Santuario de la Naturaleza en 1976, en plena dictadura también, Ya, y vienen como científicos, académicos de varios países, principalmente de Ecuador, o sea, de Ecuador, de Europa, ¿ya? que vienen acá y quedan Y lo sorprendidos estudian, con la ¿o no? belleza del lugar. Y aquí se van generando varios procesos porque habían propietarios que sí querían que fuera el santuario, pero habían otros que estuvieron en desacuerdo desde un inicio también con esto. Sin embargo, la categoría de santuario de naturaleza, que es una figura legal de conservación, no, ay, se me fue la idea. No, que Eh, al final, de que la idea, por lo menos a lo que yo apuntaba con la pregunta era declarar santuario de naturaleza y lo que uno entiende al final es, ok, santuario de naturaleza, qué bueno, porque van a proteger este lugar, me imagino. O sea, lo que todos pensamos un poco. sí, eso. Eso era, Bueno, para allá ahí iba. estaba, sí, para seguir, gracias, soy un poco dispersa. No, dale, dale. Justamente después, esta figura legal lo que supone es que es de interés para el Estado o para la ciencia para desarrollar la investigación ahí en el lugar por todas las características ambientales y geográficas que hay. Ahora, si bien tiene esta figura y está a cargo del Consejo Monumento, bueno, y dependiendo de los sectores, está también involucrado bienes nacionales, CONAF, no se va resguardando finalmente porque es privado, que ahí volvemos a lo anterior. Eso es lo que te quería como preguntar un poco, ¿no? Porque el santuario de la naturaleza se declara ya como territorio, me imagino, o sea, conocimiento un poco al aire, pero si a lo que entiendo yo, santuario de la naturaleza debiese ser público ese lugar, o el Estado, y el Estado ahí depender de monumentos nacionales o CONAF, no sé quién lo administraría en ese entonces eso es lo que no sé si nos podía explicar un poco cuál es cómo puede convivir esto un poco que haya sectores privados dentro de un santuario y el sector público, como que ahí es difícil tratar de conservar el lugar, eso es lo que no Así es. hace como no Sí, hace mucho sentido también. no, es súper complejo, si bien nosotros cuando hemos visto, no sé, movimiento o estamos fiscalizando y vemos que hay alguna alteración, hemos acudido a las instituciones ¿Ya? buscando igual respuestas y Explicación. muchas de ellas son una cuestión de recursos, que las instituciones no cuentan con personal, con, no sé, mobiliario, y también porque son propiedades privadas. Entonces, la verdad es que hoy en día no existe una administración en el santuario y es una de las amenazas o falencias que también identificamos como organización, porque hoy en día está solamente eh, a decisión de quienes tienen los Son títulos o los dueños de dominios de los ese terrenos lugar. al final. Ya. Exacto. Sin embargo, según lo que dice la normativa, el santuario de la naturaleza, la propiedad privada no está por sobre esta categoría de conservación, sino que al revés, ellos deben adecuarse a lo que esto rige, que es, por ejemplo, que levanten estudios de impacto ambiental si es que quieren hacer algún proyecto, que cuiden y también promuevan la conservación de las áreas El naturales de territorio. gran valor y no sucede nada hoy en día, pues, y ahí estaba el Mm. problema principal que se, que se manifiesta con talas de bosque, con, eh, no sé, la remoción de arena, la misma alteración de las vertientes de agua, etcétera. Sí, o sea, al final hay súper poca, parece, fiscalización del sector y bueno, y ahí nace un poco el Salvemos Santuario del Hualpén. Me imagino que se empezaron a dar ustedes cuenta, tú que vives allá, me imagino que claramente y cuando chica, no sé si esto, no sé hace cuánto pasa lo que tú me comentáis un poco, pero me imagino que ahí hay como un sentimiento de frustración para los amantes de la Sí. naturaleza un poco y que algo que despierta un poco esta organización que ustedes crean. Sí, bueno, yo de manera personal, la verdad es que igual no conocía el santuario a como lo conozco hoy en día, porque me he organizado, porque he estudiado, porque he ido. Sin embargo,
hemos hecho muchos procesos de participación donde le hemos preguntado a la gente si se acuerda. Hace un tiempo igual hubo una iniciativa igual Pen en 100 palabras, donde llegaron muchos relatos de personas adultas, de personas jóvenes que tenían historia con el lugar. Mira, Yo buena esa. personalmente siempre fui a Lenga, ahí hay tres caletas pesqueras, está Chome, está Perón, está Lenga, yo siempre asistía el día domingo, día fin de semana, por una empanada, por el almuerzo Un familiar, marisquito. por un marisquito, aunque no me gusta, pero igual acompañada de mi Ah, familia. no, ya, está bien. Ahí estoy guateando un Todavía- poco con mi identidad costera, pero bueno. Bueno, está bien. A mí me Eh, encuentro que los mariscos son increíbles. A mí, por lo menos, es algo que quizás por ser chileno y tenemos tanta costa, que es algo que sí, no, encuentro que es mi debilidad en la comida. O sea, si hay un marisco, trato de comerlo siempre. Oye, y dentro de esa caleta, bueno, también es interesante, hay una historia que ustedes también ponen en el artículo, es que hay hubo un desarrollo de la industria de caza de ballena al final, que ahí se creó una ah, caleta, de sí, hecho, eso es súper interesante, no sé si nos podéis comentar un poco sobre eso, sí, que muy muy, importante eso. Si no me equivoco, eso fue como en los años 60, donde se levanta la ballenera, la factoría, ¿ya? eh, Trinidad, sí, sí, así, Trinidad, que era la ballenera, una de las más importantes de Chile, de hecho, ¿Es porque ahí, ballenera de chilenos o extranjeros al final? Para saber un poco, ¿no? O sea, sí, ahí ¿quiénes la eran los que principal, operaban esto? bueno, la familia Macaya fue quien desarrolla la factoría, la ¿Ya? ballenera, y que ellos Y son ellos también chilenos, eran dueños, ¿no? Y eran dueños y de son los una dueños parte, actuales. No, son actuales actuales también. los dueños del fondo de Chome. Y los Perfecto. principales trabajadores y trabajadoras que llegan al lugar son de la isla Santa María. Así que ¿Ya? igual ahí la mayoría eran personas de la pesca, de la zona. Así que ahí se va desarrollando esta actividad que dura harto tiempo, se cazan muchos cetáceos, y hoy día están también los relictos, podría Los decirse, restos. o la última infraestructura que se mantiene en pie de la ballenera. Ahí igual se ha dado un proceso súper importante en Chome, bueno, todos, aparte de desarrollar la pesca artesanal, también la recolección de algas, de frutos de ahí del sector. Y también hoy en día se está desarrollando lo que tiene que ver con la gastronomía, al igual Ya. del ENGA, de a poco han ido surgiendo, han ido desarrollándose como algunos locales, Ah, qué se bueno eso como levanta el desarrollo, o sea, bueno eso que se mantenga un poco, quizá esa historia media ya claramente ya se terminó, pero como que, que esa historia se quede dentro sí, fue parte del momento de la península y algo que tiene historia y se debe valorar. sí, relevante esa historia, sobre todo como monumento histórico, igual para el momento de hacer educación ambiental, de hacer Sí, turismo, pues, tener un componente cultural, sí, y que ahora también se están empoderando los vecinos y vecinas de ese sector y están ellos mismos impulsando un turismo un poco más respetuoso, el turismo sustentable, y donde ellos son los principales protagonistas de la historia, porque los que hoy habitan ahí siguen siendo familias que vienen de generación en generación y la historia de la caza de ballena o de la cultura costera sigue permaneciendo y manteniéndose. Y ahí hay otro elemento súper importante que nosotros pretendemos resguardar porque no es solamente la biodiversidad que hay ahí, sino que también su valor cultural, su valor histórico, su valor social que siempre ha sí, pues, tenido el santuario, y si se urbaniza, evidentemente esos también, esos procesos se van acelerando porque se urbanizan también, pues entonces ya finalmente los pescadores o las personas que habitan ahí pueden ir perdiendo esas tradiciones y un poco ir avanzando al desarrollo, a la modernidad que trae consigo las casas, los hoteles, toda la parafernalia sí, pues. turista, pero que Bueno, igual es más lucrativa. sí, pues. Bueno, eso es un tema, porque al final, entrando un poco de lleno, yo quería dar unos comentarios acá, para ver si nos podía ayudar ahí. ¿Sí? Acá pregunta Matías, nos pregunta,
si hay un desarrollo de la agricultura en el sector. Y Milcao nos dice, ahí creo que te perdí, ¿o no, Claudia? A ver, Ay, ahí volviste, ahí volviste. Y sí, Milcao nos comenta un poco sobre la experiencia que él tuvo durante el año 2011 en la cima del Cerro Pompón. El suelo tenía una característica bien particular al caminar sobre el suelo, se hundía como si fuera un colchón. Eso me imagino como medio humedal, como... sí. eh, ahí, Bueno, bueno, ese es igual, bien particular. sí, es que igual ahí en el cerro hay harto pino. Entonces ese pino igual va botando, no me sé el nombre, pero La hoja, sí. como ramitas, es que va dejando también el suelo un poco más suelto, más inestable. Ya, sí, po. Oye, y bueno, ahí como lo que comentaba un poco, que lo que decías tú, un poco esta industria más lucrativa al final, Mm. el- en donde, pucha, es un tema eso porque claramente ese desarrollo en el cual es como un poco crear nuevos edificios, hoteles o lo que se esté haciendo, no sé qué se está haciendo particularmente, pero eso es como un daño irreversible un poco porque tú tienes que botar muchos árboles, deforestar, ahí se van muchos animales de la zona y toma mucho tiempo, quizás puede ser, se puede llegar a volver a reconstruir eso, pero debe tomar mucho tiempo, entonces quizás es un desarrollo pero muy a corto plazo y destruye mucho la zona local. Entonces ahí, no sé si nos podéis comentar un poco también, hablar sobre el proceso donde ustedes han estado últimamente viendo el tema del plan regulador de la zona, al final, Sí, porque el plan regulador parece que sí permitía desarrollo inmobiliario y construcciones, y ahora no sé en qué está, pero eso es súper importante porque el plan regulador, para que la gente sepa, es un poco, es la matriz del desarrollo urbanístico de la zona. Entonces, tener un buen desarrollo territorial y súper claro con la comunidad lo que quiere también, es súper bueno que haya una alta participación. Y no sé si sea así en todos los planes reguladores, no sé si nos podéis comentar un poco. sí. Bueno, acá en Hualpén se desarrolla el 2018, no, 2019, si no me equivoco, sí, 2019, ¿Ya? eh, el primer plan regulador comunal de Hualpén, porque antes nos regíamos con el plan regulador de Talcahuano. ¿Ya? Eh, Sin embargo, esta administración lleva a cabo este proceso eh, Date un poquito, donde, y ahí Talcahuano era, hacía parte de todo este sector de la península, Igualpen, sí, unía todo, sí, ya, todo, todo, era parte de Talcahuano y en ese entonces también se veía como un paño, como que no había nomenclatura para el santuario porque siempre también ha sido como la parte olvidada de Talcahuano y es por eso que se hace después como una más autónoma porque no existe la administración o las mm, gestiones necesarias en ese sector, pues todo se concentra en los cerros, en el puerto, donde hay la actividad de más económica obviamente desarrollo al final, importante, la parte claro. industrial. Bueno, De ustedes ahí hecho, tuvieron la suerte sí, que les dieron este gran parque, porque quedan bueno, poco al final ellos y tenían la súper, península Tumbes ahora, así que ya, ahí nos compensamos, ¿no? Pero ya, bueno, ahora el tema del plan regulador eh, se va generando espacios como de informativo, donde invita a la comunidad. Sin embargo, no llega nadie. Nosotros no hacemos parte de este proceso para saber también cómo funciona. Ninguno conocía qué es lo que era un plan regulador. sí, pues, Empezamos a súper, aprender qué hacer. O sea, ahí estando en cada experiencia, en cada instancia, vamos aprendiendo un poco también de la nomenclatura, del tipo del suelo, de qué es lo que es un plan regulador, sí, de lo importante también que es que exista y que esté la comunidad también involucrada en esto, porque al final ellas son las que están más afectadas o beneficiadas directamente, pues somos quienes sí, pues, habitamos acá. sí, pues, Y bueno, ahí nosotros participamos de varias audiencias, como te mencionaba, informativas principalmente, muy poca participación. Los encuentros, las reuniones se hacen en horario donde la gente está trabajando, no hay tampoco difusión para que la gente llegue, entonces se Y, y vuelve ahí, y, ahí, y ahí en el inicio, cuando los que están decidiendo esto un poco, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte? Porque ¿quiénes son los que parten promoviendo este plan regulador? ¿Qué personas están involucradas? ¿O qué cargo? No sé.
político, Sí, no sé bueno, si. principalmente la alcaldesa. Ella es quien impulsa este proceso, evidentemente con el equipo técnico, con arquitectos, en este caso estaba el arquitecto urbanístico, si no me asesor urbanístico, así se llamaba. ¿Ya? Están los concejales, igual que luego de presentar una propuesta, se vienen las observaciones por la comunidad y luego esas observaciones pasan al Consejo Municipal, donde los 8 concejales o concejalas van aprobando, rechazando lo que nosotros proponemos. Es como un plebiscito un poco ahí. Como, ok, está bien Sí, o no el plan regulador que exacto. estamos. Ya, Sí, perfecto. solamente que en ese se lo dividen, o la decisión la toman Son 7. 8 personas, claro, Cepo, cepo. esa es la Sí. diferencia. Y bueno, nos hacemos parte de este proceso, como te mencionaba. Solicitamos la primera audiencia pública de la comuna, donde juntamos firmas, tuvimos que ir a la municipalidad, presentarla, esperar una hora, se demoraron un montón, no llegó la alcaldesa, no llegó, llegó 1 o 2 concejales, la verdad, un fracaso total. Muy burocrático Y todo. no, burocrático y nada efectivo. Así que ahí pasamos Ya. nuevamente a la segunda audiencia, donde hacemos una presentación un poco más contundente con nuestros compañeros que son profesionales, evidentemente justificando el valor del lugar. Nos percatamos que el consejo, la alcaldesa, la administración en sí, no conocía el sector, las especies que estaban mencionando tampoco tenían conocimiento. eh, y bueno, ahí se va dando también un proceso de educación, Sí, po. donde también con la comunidad empezamos a hacer estas observaciones, que era, por ejemplo, ya, no sé, el plan regulador propone que el santuario se urbanice. Ya, nuestra observación es que Que no se puede. esa zona sea valor natural y no sea una zona para residencia. Entonces vamos generando estas observaciones, las entregamos al municipio, no son aceptadas, son rechazadas ¿Ya? principalmente porque no hay un fundamento teórico, Técnico al final, quizás. técnico, Ah, exacto, ya. técnico, así que ahí nuevamente volvemos a la necesidad de aprender, de empezar a contactar a profesionales y de desarrollar en el segundo proceso de observaciones eh, otras más contundentes, que finalmente fueran aprobadas. Pero el panorama es que no lo son, se consideraron alguna, una que otra, ¿Mm? eh, sin embargo, se permitía aún la urbanización. Entonces, inicialmente el plan regulador, que era un anteproyecto, proponía más de 10.000 casas, o sea, una urbanización tremenda. Y hoy en día está en 1.100, que sigue siendo un gran número, evidentemente. Obvio. Eh, ¿Y esto es como en la parte y norte sí, de la península? sí, Ya, sí. perfecto. Y Y bueno, ahí son casas por lo que entiendo como también de segunda vivienda, ¿no? Es como que sea un sí, po. desarrollo para la comunidad quizá, o es No, como, sí, no, pues no eso son viviendas igual, sociales, po. sí, pues No, al para final nada. eso también es, No, para nada. De hecho, en la administración anterior, de las 2 administraciones anteriores del 2004, 2008, ya se proponía el santuario como con una cancha de golf, con chuta, ya, un hotel, una con, piscina, o sea, fuera de lugar, no sé de qué película de obvio, Hollywood, pero muy, también un desarrollo muy gringo, porque sí, pues, estaba también, si no me equivoco, ay, ¿cómo esto? Como para dejarlo, ay, ¿cómo se llama? Como como velero, no sé cómo decirlo. ¿ya? No me acuerdo el nombre Pero el de proyecto estas como cosas. Hollywood, ¿tú decís? ¿Una cosa así? No, no, era como un puerto, podría ser, no un puerto, pero como un centro de Un yates. club de Ay, yates, ya acá se me dicen, olvidó, un con un club club de de yates. yates. Ah, ¿en Sí, serio? Chuta, eso. ya, ya, Entonces, obvio. realmente Al lado estaba de la caleta. pensado para, Nada claro, que estaba pensado para personas con dinero, con con otro plata, obvio. estatus, evidentemente, y no para la comunidad, porque, no sé, yo no tengo yates, no sé si aquí la gente que vive en la comuna pueda adquirir esas cosas, porque aparte Mm, somos una de las comunas dentro de las más vulnerables, entonces, la verdad es que la urbanización no solamente trae un impacto ambiental, sino que una desigualdad y una tampoco. segregación Sí, social po. y de vivienda respecto al territorio. Sí, po. No, es súper.
o sea, injusto, claramente. Y ahí, bueno, ahí es súper importante lo que estamos hablando, yo encuentro que porque debe pasar mucho en Chile de que quieren la gente local del lugar que conoce y lo aprecia, quiere defender un poco ¿cómo se llama? El plan regulador, y es súper burocrático, súper técnico, es difícil, y eso a mí me encantaría poder hacer al final. Yo no tengo esa experiencia, me imagino que ustedes la tienen, pero es súper importante de dar estas herramientas al final que son educativas para poder al final cuidar un poco el medio ambiente, que es lo que un Sí. poco todos queremos, y cuidar un poco nuestra biodiversidad. Y hay algo súper importante que no sé cuál es tu opinión, pero claramente viéndolo un poco, porque al final si uno pone la balanza y dice, ok, el alcalde se aprueba el plan regulador, entonces el desarrollo de Hualpén o para la municipalidad puede ser mucho más lucrativo o puedes ganar más plata al final haciendo estos proyectos inmobiliarios o haciendo una planta industrial donde hayan hidroeléctrica o hayan al final grandes empresas, porque ahí recauda más plata, o la otra alternativa es conservar el lugar al final, Sí. poder que la gente vaya, pero eso también es un dilema, yo creo, te lo digo porque dilema también de plata, porque eso claramente genera menos recursos para la municipalidad, entonces es súper difícil combatir eso, al corto plazo te lo hablo, como es súper difícil Sí. decir, ok, ¿con cuántos recursos queremos quedar? Entonces, creo que eso bueno, se da en todo el mundo, como Sí. claramente nadie quiere destruir la naturaleza, pero hay que buscar un modelo de desarrollo donde se pueda convivir, por ejemplo, este turismo que tú hablabas, y al final un turismo que sea más consciente, que involucre a las personas, un turismo que sea al final responsable, pero tiene que haber una manera al final de poder un poco convencer a tanto a los políticos, a los que tienen decisiones importantes, decirle, oye, este es un buen proyecto, pero un proyecto de más de largo plazo. Al final es Claro. más rato, no de tan corto plazo, pero No, eso, pues no es eso es rápido. esa es una batalla que tenemos que tratar de lograr nosotros, que somos al final la generación, no sé cuántos años tenés tú, pero yo me imagino que la generación nuestra tiene eso que lo tenemos que tratar de combatir. Sí, bueno, respecto a eso, quienes se van enriqueciendo de manera más directa son los mismos propietarios y propietarias en este caso, porque la MUNI También. lo que ve es que va a haber un desarrollo comercial, un desarrollo turístico, si es que hay casas, si es que hay cabañas, si es que hay hoteles, entonces piensan desde ese aspecto que también va a haber más flujo en la comuna, que se pueden levantar mucho más puestos de trabajo, Proyectos. etcétera. Pero claramente, no sé, hace un par de años quizá era la mejor opción urbanizar, pero, y si es que, porque no lo creo, pero ya Mm, que no habían otras oportunidades ni conocimiento respecto a otros proyectos más sustentables, hoy en sí, día ya está el Internet, tenemos un montón de experiencias donde se desarrolla la economía local, fortaleciendo las mismas comunidades que están en el sector y no eh, empresas que son, aparte, fuera del sector, ni siquiera sí, po, conocen. es Ahí tenemos verdad. el caso, por ejemplo, del Loteo Mirador del Alto, que si bien está desistido en este momento por el propietario, aún así ese proyecto buscaba urbanizar una zona de la misma forma que estaba buscando en otra parte del lugar urbanizar otro bosque, Panul, hacia Santiago. Entonces, Mm, así ahí nos podemos dar cuenta que son personas o familias que no solo tienen un terreno en el santuario, sino que tienen tres, cuatro a lo largo del país y donde van desarrollando estas mismas prácticas. sí, po, Entonces bueno, hay mucha voluntad que está relacionada con lo político, con lo económico, y hay experiencias donde se ha desarrollado el ecoturismo, donde sí, esto ayuda a planificar el área, ayuda a generar senderos, está considerada la educación ambiental dentro de este ecoturismo, que no es solo llevarte, sacarte la foto y volverte, venderte una chapita y chao, sino que es ir contándote de las especies que estás viendo, ir haciendo interpretación ambiental de la flora, colocando en la mesa también la importancia del lugar, de cuidar, de que no boten una basura, mm. que no entren con parlantes gigantes, y cosas que también afectan al sector y que son provenientes de nuestras malas prácticas. Sí, pues respetarlo un poco, al final saber que, como dice la palabra, yo encuentro que es súper bonita la palabra santuario, o sea, encuentro
que es muy imponente la palabra, como santuario, me lo imagino como muy importante para el lugar, o sea, hay que respetarlo y creo que con lo que tú decís, el desarrollo del turismo, por lo menos en mi opinión, tiene que ser un eje central para nuestro país, al final. Creo Sí, que por allá va, o sea, somos un país con una riqueza geográfica y cultural muy importante. Ya sin ir más lejos ya a mí me encanta un poco toda la historia geológica y ya la historia geológica del santuario del Hualpén lo encuentro notable, o sea, tiene mucho para poder aprender. Los geólogos allá tienen una cantidad de datos al final y eso nos da conocimiento a nosotros. Nosotros como especie humana yo espero que sigamos sustentando en el tiempo, sigamos coexistiendo entre nosotros y creo que conocer un poco la naturaleza la conocemos súper poco, de hecho. Yo creo que la conocemos muy poco, sobre sí, todo ahora actualmente que vivimos en ciudades. Yo vivo en Santiago, entonces la oportunidad que tengo para conocer la naturaleza es cuando tengo el tiempo libre, pero nuestros antepasados, bueno, los pueblos indígenas al final tenían un conocimiento muy importante de la naturaleza y creo que eso nos falta un poco, nos falta apreciar ese conocimiento. Creo que sí. no lo apreciamos tanto o no nos damos cuenta de qué sirve tanto. Y yo encuentro que sirve mucho, pero puede ser muy útil para futuro también, tener esta Sí, o sea, yo diversidad. creo que en este momento igual histórico en el que estamos a nivel político, a nivel nacional y climático, También. nos da el escenario como más crítico para empezar a generar transformaciones reales respecto a las últimas áreas naturales que nos quedan en la ciudad. Concepción igual, es una zona muy urbana y estamos rodeados de agua, pero cada vez se van parando muchos proyectos que van interviniendo en los ecosistemas, que van depredando nuestros propios territorios y que al final es para llenar los bolsillos de un grupo súper cerrado, súper pequeño. Entonces, yo creo que mucho de la lucha ambiental surge igual de algunas reflexiones o como visiones de estos pueblos indígenas que tiene que ver con el respeto o la armonía con nuestro entorno. Cuando Sí, po. hablamos del territorio, yo creo que no es solamente el pedazo de tierra y las casas encima, sino que es la Todo. interacción que generamos nosotros y nosotras con nuestra tierra, con nuestra humedad, nuestro mar, y esas son cosas que son valores principales dentro del pueblo mapuche, por ejemplo, Sí, po. y que ya se ha tornado importante, entonces yo creo que ya está plasmado la importancia del cuidado y ahora hay que ir a avanzar un poco más allá, que es cómo lo cuido, porque para eso también hay que entrar en un proceso de desarrollo de conciencia ambiental, las mismas escuelas públicas que tengan educación ambiental dentro del currículum, Mm. donde desde pequeños puedan saber los niños y niñas la importancia que es que tiene cuidar la naturaleza para cuidarnos a nosotros mismos, y al final esto no es anexo a nosotros. Si nosotros no tenemos agua, como pasa en el norte, como ha pasado en Petorca, evidentemente la comunidad también se ve afectada, ya sea en su actividad económica o en su diario vivir. Pues entonces, Sí, po. igual hay que avanzar a esa relación bueno, se menciona harto los servicios ecosistémicos, pero yo creo que va más allá igual, porque eso es como un poco como que la naturaleza nos brinda a nosotros nomás. Y no, o sea, hay otra vida igual. Una, Somos una especie más de las otras que hay una, acá. Totalmente, una interrelación y vamos, resumen, a mí siempre me gusta como decir que y me ayuda como a pensar también lo efímero que no somos nosotros los humanos dentro del tiempo evolutivo de la Tierra. Si el Big Mm, Bang fue hace 14.500 millones de años, la Tierra hace 4.500 millones de años, hace 65 millones de años murieron o se extinguieron los dinosaurios y el ser humano empieza a aparecer hace 2 millones de años. O sea, llevamos muy poco tiempo y creo, yo por lo menos soy también no fanático, pero nos tengo mucha fe como especie. Creo que somos una mm. especie súper empática cuando queremos serlo. Es muy importante esta instancia, yo te agradezco que al final estén conversando con nosotros, con Chile Consentido, porque esa es la gracia de Chile Consentido un poco. Estas conversaciones son importantes, hay que tenerlas, creo que
sobre todo en el momento actual que está súper crispado la política hoy en Chile, está como todo muy tóxico, creo que es súper importante darse cada uno un tiempo de reflexión, de conversación, de hablar con gente que quizás opine muy distinto a ti, pero te puede ayudar con distintas ideas. Bueno, hace poco falleció Humberto Maturana, que es un gran científico chileno, que si el que no lo conoce, lo invito a que busque él, vea video, entienda cuál es su filosofía, porque eso es lo que falta acá en Chile, que es conversar y poder hablar de, de cosas que nos llenen, que nos den sentido. Entonces eso es súper importante Sí. y Bueno, los felicito a ustedes también, como lo que están haciendo es súper importante, creo que debiese ser más visible dentro del país, dentro de los medios. O sea, súper bueno que estén ahí metiéndose con un plan regulador que es súper difícil, me imagino que sí. han tenido muchas batallas y les faltan muchas por dar todavía. Están aprendiendo como grupo. Bueno, tienen, eso es importante, tienen un concejal, tú decías, y dos concejales y un candidato constituyente. ¿Y esto nació del Salvemos el Santuario de Hualpén o de otro Sí. lado? Bueno, el tema del candidato constituyente se da por esta y otras organizaciones del territorio que brindamos el apoyo y levantamos este proyecto colectivo para avanzar hacia una constitución mucho más ecológica, principalmente garantizando los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, el acceso a la naturaleza. Estamos en pandemia, no Mm, nos dejan ir a la playa, pero pasamos a otra fase, el mall está lleno, entonces como igual cambiar esta mentalidad, esta forma de vida que llevamos hace mucho tiempo, eh, desarrollando a partir de un modelo económico que igual es nefasto, que tiene mucha pifia y que claramente genera una gran desigualdad y es el porque nos movilizamos también el 18 de octubre oye, no me acuerdo, del del 2019, 2019, hace sí. 2 años, o Así sea, que hace poco, 2 años ya, sí. sí, Así pues, que me acuerdo. por ese aspecto hay mucho que hacer. Nosotras igual llevamos alrededor de 4 años ya. En próximos meses estaríamos cumpliendo ese periodo de lucha. Ha sido un proceso súper gratificante de conocer a Imagino. gente, de poder compartir el amor por el santuario, el amor por la naturaleza, de organizarnos igual de otra forma, porque nosotros no solamente cuidamos la naturaleza y somos ambientalistas y ya, sino que también tratamos de llevar esta lucha desde lo socioambiental. Entonces, avanzar a la conciencia de que las personas que habitamos acá, que compartimos experiencia en el sector, también vayan fortaleciendo su identidad para que conozcan y posteriormente lo defiendan junto a nosotros. Sí, pues, Entonces, es súper importante, sobre todo acá en Hualpén, que es una zona de sacrificio, tenemos un polo industrial que va, bueno, de todo el sector de como urbano, ¿no? entrante al santuario, porque está muy cerca también del santuario, y Mm, luego este polo industrial avanza hacia Talcahuano, donde ahí hay otros conflictos más, la bahía libre de gas que se está levantando también. Bueno, hace 7 años se lleva esa lucha respecto a los proyectos que se quieren energéticos que se están desarrollando ahí. sí, Pero somos una comuna altamente contaminada, o sea, tenemos acá ENAP, hay una hidroeléctrica, está Abastible, Gasco, es Bio, o sea, es un sí, complejo de pues, industria que nos contaminan todos los días. Hace poco, hace un par de tiempo, hubo una relocalización de las poblaciones aledañas porque era para ello súper, no sé cómo decirlo, pero muy frustrante, no sé, frustrante también vivir en esas condiciones donde obvio. muchas personas tienen problemas respiratorios, los niños juegan ahí atrás del patio de la industria, entonces frente a eso tenemos un pulmón verde que de alguna manera regula la contaminación atmosférica, hídrica, de suelo que ocurre en el lugar, y si esta se altera, obviamente vamos a estar mucho más expuestos a todos estos contaminantes que emanan las industrias. Sí. Y es lo que Oye, pasó un poco, sí, ya, te comento no, dale, esto, dale, que me gusta, sí, dale, y cierro, dale, está que es bien, está bien. el 2007 hubo un derrame de petróleo, Sí, justamente por ENAP, fue uno de los casos más grave dentro de la historia de NAP,
porque se vertieron más de 700 litros de petróleo en el humedal Lenga y la bahía San Vicente. mm, Y finalmente, ¿cuál es la compensación a este daño? Un par de miradores, un par de lucas por aquí y por allá a las comunidades, pero no hay una reconstrucción del ecosistema que está alterado, po. Es más, sí, po. el mismo humedal o el mismo ecosistema se va eh, filtrando esta contaminación y resiste finalmente a toda esta acción antrópica. Sí, pues. No, o sea, lo que comentáis es súper importante. Antes de que yo no sé, Claudia, que quizás se nos pueda cortar el live, porque dura una hora Ah, por lo que ya, tengo entendido en Instagram. Entonces, sí, nos gustaría que de repente se corte y quede así. Primero, te voy a responder si es que logramos en tener el tiempo, pero quiero agradecer en verdad tu tiempo. Creo que lo que te comentaba anteriormente, creo que su organización es súper importante, da mucha motivación y mucha energía para lo que estamos todos tratando de reconstruir un mejor país, que sea más consciente del medio ambiente y que luche por lo que siente y quiere, o sea, vivir en una localidad más igualitaria, no con tanto impacto ambiental, poder tener áreas verdes cercanas, eso yo creo que tiene que ser un desde para nuestra vida futura. Entonces, agradecerte y lo de NAP lo encuentro, o sea, claramente algo que pasa mucho, que hay desastres ambientales y creo que las penalizaciones no son muy altas, debiesen ser más altas y bueno, eso creo que tiene mucha discusión el tema ambiental y creo que ojalá que en esta nueva constitución sea como un sello un poco de cuidar, yo creo que también hay que cuidar nuestra economía, creo que la economía es importante, el crecimiento, pero a cómo queremos crecer es también bien relevante preguntarse eso, entonces eso es algo importante que ojalá que en esta constitución ahí tu amigo de constituyente ojalá pueda poner un sello, yo creo que lo van a lograr hacer y nada, pues y te desde quiero la agradecer concejalía, igual, desde la también. concejalía igual ahí se puede avanzar harto. Ahí está otro Harto. compañero que optó a concejal y que, como ya habíamos hablado, el plan regulador pasa por las decisiones de ellos, entonces tener a un compañero dentro del consejo también es súper importante para poder avanzar en medidas que sean efectivas y no solamente declarativas. Y Así bueno, es, por otro lado está nuestra otra compañera que fue como concejal electa en Talcahuano, en la otra ¿ya? comuna, pero que igual trabaja y sus visiones son respecto a lo mismo, al resguardo de los humedales, al resguardo de la bahía, de la península Tumbes. Entonces, de esta manera vamos a ir también avanzando en políticas públicas, podría ser, o sea, como cuestiones Obvio, más institucionales, pero también sin soltar la calle respecto a la presión social, sí, respecto a la educación popular también en nuestras poblaciones. O sea, si no tenemos eso, no nos sirve de por sí solo los no, puestos políticos o las denuncias si no tenemos el apoyo constante de la comunidad. es Así que súper, sí, eso, po. muy agradecida del espacio. Sí, pues, oye, y yo te dejo invitada después, si es que querís, podemos ver quizás con el concejal, algún minuto podemos hacer una charla para explicarle un poco a la gente sobre de qué se trata un plan regulador, cómo poder defender Sí, tu postura, porque creo que son datos súper buenos para las personas que quieren hacer algo, pero dicen, pucha, no sé cómo hacerlo, me da cosa, cualquier cosa, nosotros nos podemos quizás hacer un espacio como para enseñarle a las personas qué es un plan regulador, cómo poder entrar un poco hacia hacer cambio y lo importante al final que es para el desarrollo territorial, o sea, es clave eso. Entonces, sería bueno ahí, te dejo invitada y podemos hacer sí, una por próxima supuesto. conversación, po. Sí, no, yo creo que siempre está la voluntad de participar de estos espacios porque es parte también de la educación que nosotros tratamos de promover, que quizás son espacios un poco más informales, más flexibles, donde conversamos, pero donde se van planteando todas las ideas que emanan también del movimiento y de nuestro colectivo, así que estos espacios también nutren mucho la lucha. Si no tuviésemos espacios para compartir nuestra idea, nadie sabría de ellas, así que Eso. agradecida de la página, del trabajo que ustedes igual han llevado respecto a lo ambiental y espero que estemos en comunicación.
de aquí en Sí, pues, adelante. de todas maneras, y dejo invitado a todos los que vieron la conversación a que también nos escriban, si quieren comentar cosas, si quieren tener una conversación rica, de lo que quieran, díganos y estamos dispuestos al final a poder crear un Chile con más sentido. Así que un gran abrazo, Claudia, que duermas bien y mucha buena semana, porque a disfrutar el fin de semana largo que se viene. Sí, muchas gracias. Medio en cuarentena, pero bueno, no sé cómo están allá, ¿están en Hualpén? Dentro de ¿Cómo lo que están? se pueda. No, ¿Ustedes estamos en están en fase 2 fase? pero Ya, igual que igual acá. lo mismo. Así Ya, que no, muchas gracias y hago el llamado antes que se corte el live dale. a la gente que nos vio hoy día, que se organicen, si no son de acá de Conce o de la región, desde donde estén. En todos los lados hay problemas o conflictos ambientales, si no es la inmobiliaria, el proyecto hidroeléctrico, es la minera, es la salmonera, eh, es la urbanización, hay muchos proyectos, estamos tapados con el extractivismo en todos lados, así que a informarse, a educarse, a organizarse y a levantar también las demandas que emanen de la Pues, comunidad. los invitamos a todos a educarse, y muy importante, conocer nuestro territorio y lo que pasa. Ya, Claudia, que estés Sí. bien. Chao, un Chao, gustazo, suerte. Chao, gustazo chao. igual, adiós.